papeles sueltos, un tipo de impreso que se registró de una copiosa reproducción en los años señalados, en esas décadas del siglo antepasado. En ellos, la naciente opinión pública dio a conocer sus ideas y dejó registros a grandes debates que cruzaron este cuatrienio y contribuyó al análisis, reflexión, polémicas y en la construcción de la nación mexicana que ahora conocemos. Estas publicaciones no periódicas tuvieron el papel protagónico que se eligieron al mismo tiempo en transmisoras de ideas y cambio y transformación, también una ruptura y de continuidad, y fue un termómetro que permitió medir a los diferentes bandos políticos en aquellas épocas. Y bueno, vamos a comenzar con la presentación de los miembros que nos acompañan en el presidio, para lo cual les solicitaría, primero que nada, voy a abrir los currículos y me pueden brindar un aplauso para después de cada uno de ellos. Nos acompaña en esta ocasión la profesora Marta Lourdes Argueta. Yo también la veo. Ella es docente de asignatura de la carrera de comunicación desde hace 21 años de nuestra Facultad de Estudios Superiores, incluso desde anterior fechas cuando todavía era en el Aragón, y ella imparte las asignaturas de, es profesora de la carrera de Ciencias y Técnicas de la Comunicación en la Universidad de Tepeyac y asesora de cursos del área de Humanidades para ingreso a nivel bachillerato y licenciatura. Ha sido sinodal y asesora de talleres de titulación y tesis profesionales de la carrera de Comunicación y Periodismo, y ha participado en diversos cursos de superación docente por parte de la Dirección General de Personal Académico, la DGAPA, tutora también del programa de tutorías PRONAVES y ponente en diversas conferencias de periodismo. Ella obtuvo el grado de licenciada en Periodismo y Comunicación Colectiva, Convención Honorífica, por parte de la Escuela Nacional de Estudios Superiores de Estudios Profesionales Aragón, ahora FES Aragón, y estudió la maestría en Humanidades en la Universidad de Tepeyac. Fue reportera en periódicos Diario de México, Novedades y locutora en Radio Noticias 1440. Felicidades, bienvenida, maestra Marta. También nos acompaña el maestro Gustavo Castillo García. Él es reportero especializado en temas de seguridad y justicia. Es reportero del diario La Jornada y ha sido Premio Nacional de Periodismo en el género Noticias en 2002 por la investigación del Pemex Gay, y Premio Nacional de Periodismo en el 2012 en el género Entrevista por una serie de entrevistas a Miguel Nazar Aro. Es catedrático en la Facultad de Estudios Superiores de Aragón y ha publicado múltiples investigaciones documentales y entrevistas a víctimas y actores gubernamentales relacionados con acontecimientos de la Guerra Sucia y los grupos guerrilleros que actuaron en México, el grupo paramilitar Los Halcones, el 10 de junio de 1971, y del movimiento estudiantil del 68. El reportaje realizado en torno a Carlos Castañeda de la Fuente, el hombre que planeó asesinar a Gustavo Díaz Ordaz en 1970 y pasó 23 años en un hospital psiquiátrico, se convirtió en el punto de partida para el documental El paciente interno del año 2012 del director Alejandro Solar Luna. Demos un fuerte aplauso al maestro Gustavo Castañeda. Claro, también nos enorgullece contar con presencia de egresados de aquí de la facultad que nos acompañan en el público y también en el presidium. A continuación, nos presentamos al licenciado Joel Aguirre, licenciado en Comunicación y Periodismo por la UNAM y diplomado en Periodismo de Investigación por el CIDE. Nació en la Ciudad de México de 1976 y posee una vasta experiencia en el trabajo de reportear, investigar, entrevistar, escribir, editar, corregir y jerarquizar información de corte noticioso y académico, además de una facultad especial para la ortografía y la redacción. Trabaja en medios de comunicación impresos desde hace 25 años. Ha impartido cursos de ortografía y redacción a la UNAM, así como en dependencias de gobierno, y también ha sido coautor de publicaciones en el Senado de la República, editor y redactor de revistas empresariales, articulista en impresos universitarios y conferenciante en diversos foros sobre temas de periodismo y comunicación. Ingresó en Newsweek en español en el 2011
como editor y reportero. Actualmente es coordinador editorial de este medio, tanto en la versión impresa como en la página web. Demos la cordial bienvenida al licenciado Joel Aguirre. Gracias. Y ahora sí, pues vamos con el currículum de nuestra autora, la doctora Elba Chávez Lomelí, autora del libro El reino de la opinión, impresos en Nueva Cultura Política, 1820-1823, México, el Colegio Mexiquense hace. Es doctora por la UNAM, maestra en historiografía, también por la UAM, y cuenta con una especialización en literatura mexicana del siglo XX. También por la UAM y además es licenciada en Periodismo y Comunicación Colectiva por la UNAM. Es docente también en la UNAM desde 1999. Fue acreedora al Premio Especial de Periodismo por Historia de la Prensa por su investigación Lo Público y lo Privado en los Impresos Decimonónicos, Libertad de Imprenta de 1810 a 1882. Obtuvo la medalla y diploma al mérito universitario por estudios de maestría, así como de especialización. También fue ganadora del premio a la mejor tesis de licenciatura y medalla y diploma Gavino Barrera al mérito universitario otorgada por la UNAM. Es autora de libros como Ecatepec a través del tiempo y Lo Público y lo Privado en los Impresos Decimonónicos, Libertad de Prensa de 1810 a 1882, y este libro que hoy presenta, En el reino de la opinión, en el reino de la opinión, impresos y nueva cultura política de 1820 a 1823. Coautora de obras como A 200 años de la libertad de prensa, Perspectivas y balance, Libertad de imprenta y recepción de papeles y periódicos, Libertad de prensa y vida privada, y de El periodismo ante la realidad sociopolítica contemporánea, entre otros. Ha ejercido el periodismo y la comunicación institucional desde hace ya 35 años, donde ha sido reportera, jefa de información, coeditora, editora y directora editorial, así como coordinadora de comunicación institucional y directora general de información, entre otros cargos. Un fuerte aplauso para la doctora Elba Chávez. Y sin más preámbulos, vamos a hacer el uso del micrófono a la maestra Marta, que va a dar su presentación. Gracias. Bueno, buenos días a todos, gracias por estar aquí. Yo voy a hablar por qué es importante leer este libro. Bueno, ¿por qué es importante leer En el reino de la opinión, impresos y nueva cultura política de 1820 a 1823? La opinión pública es la manifestación del sentir de la mayoría de la población de una sociedad sobre diversos temas de interés general. En el ejercicio político antiguo como moderno, juega un rol determinado y es por ello que los actores políticos cuidan su reputación para no fallar. Esta obra aborda 4 años de investigación desde 1820 a 1823, en donde los habitantes de la Nueva España vivieron cambios de sistemas políticos, pasando desde una monarquía absoluta hasta la independencia del país y el ascenso de Agustín Iturbide al poder. En esos tiempos tan combativos, los papeles sueltos se convirtieron en la medición de la opinión pública. Es decir, la opinión pública sentaría sus bases en este tipo de escritos. A este tipo de escritos les llamaron de diferentes formas: panfletos, folletos, papeles sueltos o publicaciones impresas en un pliego o medio pliego de papel, que eran de mala calidad, de impresiones descuidadas, pero que hablaban sobre los acontecimientos de autoridades políticas del momento. Los voceadores recorrían los lugares públicos, enterando a las audiencias de todo lo que sucedía en aquella época. En el reino de la opinión se explica el papel que jugó la prensa en la constitución de un nuevo régimen. Estos escritos contenían críticas, opiniones, comentarios, ataques o defensas de ideas y de individuos, que generaron descontento entre escritores cultos que no soportaban el hecho de que otros pudieran expresar sus ideas. Los 4 capítulos que contiene esta obra sirven para conocer cómo los impresos ayudaron a las transformaciones y el impacto que la imprenta causó en las sociedades desde que
desde la difusión de la cultura hasta las formas de circulación de las ideas, que se gritaban para ser oídas y también para silenciar a las demás. También se presentan los temas políticos más relevantes que existían en estas publicaciones, que a pesar de ser rechazadas, fueron el soporte material mediante el cual opinaron los actores políticos más importantes de esos tiempos. Finalmente, esta obra es de actualidad, pues hoy en día los géneros opinativos en medios impresos siguen fijando posturas políticas con el objetivo de influir en los lectores para que tomen postura de uno u otro bando. En cuanto al grupo que represento y que está aquí, también les quiero comentar que es importante porque lo que nosotros estamos viendo justo en esta materia nos sirve para comprender más justo el origen de los medios impresos y el origen del periódico como lo hemos venido estudiando. Muchas gracias. Muy bien, pues vamos ahora, si me lo permiten, con la participación del maestro Gustavo Castillo, quien también va a aportar sus palabras. Por favor, maestro, gracias. Bien, buenos días a todos. Yo hablaba hace un momento con mis alumnos y les decía la importancia que tiene este libro para conocer, y retomaría un poco lo que decía Marta, de lo que es el origen de la opinión pública. Pero creo que no basta quedarnos ahí. Debo reconocer en Elba a una investigadora profunda, alguien que realizó un trabajo que hoy parecería desgastado o atrasado, porque hablamos de épocas que hoy ni siquiera en muchos de nosotros tendrían un solo recuerdo ni a través de nuestros abuelos. Estamos hablando de 1820 a 1823. Pero es parte de lo que no encontramos y que requiere el periodismo y que requieren los estudiantes y que requieren muchos profesionales de este ámbito. El contexto de saber de dónde vienen en muchos casos no solamente los géneros y particularmente los de opinión, que es algo que nos atañe al grupo con el que hoy me acompañan, sino también la crítica que hoy estamos viviendo un momento de polarización y se habla de si es sumamente crítica la prensa o no. Más bien es un libro que nos lleva a considerar cómo la crítica periodística, aún antes de ser considerada como tal, hace que la sociedad cuestione que lo gobierna, y si bien pueden surgir puntos de vista enfrentados o confrontados, da un nivel de estudio de cómo era una época en la cual aquí México era una colonia, y hablamos no del México que conocemos, sino de la Nueva España, y cómo es que a través de los documentos, la prensa, esto que Elba fue recopilando nos da una historia de cómo se gesta la opinión pública y cómo ésta va sentando sus reales en términos de sociedad y del interés. Agregaría yo algo que resultó crítico e importante en una transición en México, como fue el hijo del aguizote, que si bien sé que no está aquí por la época, es parte de algo que también llevó a la transformación. Plumas que con dibujos, con verdadera lenguaje mordaz y crítico, hicieron una transformación en México, causaron huella y causaron entendimiento. Esto que Elba nos presenta en su libro En el reino de la opinión, creo que es de importancia y que debería estar en muchas de las bibliotecas que nosotros tenemos. ¿Por qué? Porque nos hace referencia a temas que simple y sencillamente entre los estudios que nosotros llevamos, ella nos hace una compilación que hoy es difícil de encontrar en la bibliografía. Cuando hablamos de cómo surge la opinión pública, cómo surgen los géneros de opinión, me parece que es difícil encontrar algo que lo sintetice como ella lo hace.
Podrán ser alrededor de 400 páginas, pero es la historia de parte de la prensa. De esta prensa que en muchas ocasiones en México es considerada oficialista, pagada, no independiente, cuando en realidad la prensa, por hablarlo en términos generales, nos presenta muchas caras y muchas facetas del país y nos exhibe realidades que muchas veces nos parecen lejanas. Nos da ese contexto que nos hace falta para conocer de manera profunda lo que es nuestro quehacer para quienes nos dedicamos al periodismo. Esta parte que hoy nos ofrece y que reitero parece lejana, es porque ¿qué tendría que ver 1800 con lo que hoy ocurre? Pues yo les diría que mucho. Hoy, quienes nos hablan desde una columna de opinión, quienes hacen un artículo, quienes están haciendo el análisis cotidiano de lo que ocurre en el día a día, no es porque sean gentes sabias, son analistas. Y aquí se quejaban quienes decían que eran los sabios del momento y que conocían la política a profundidad. En el libro nos va desglosando cómo estos papeles sueltos que podían ir o no firmados o llevar un seudónimo que hoy para muchos resultaría incluso agresivo y una falta de valor si lo hablamos políticamente en este régimen. No es cierto. Significan voces sociales, significan una representación, buena o mala, como quiera que sea. Finalmente todas las sociedades tienen criterios y tienen clases sociales y tienen diferencias. Hoy los medios tampoco tienen una verdad entera, cada uno tiene una parte. Y estas hojas sueltas, si lo llevamos a la línea de lo que serían los análisis de las columnas, devienen en parte de esto que tenemos aquí. Ese análisis y ese conocimiento de lo que pasa en la calle y que nos van a plantear cada uno con su particular punto de vista cómo observan las cosas que en la sociedad pueden generar. Yo les pondría un ejemplo muy claro. Hoy tenemos debates en términos a lo que ocurre o no en Acapulco. Y tenemos una visión gubernamental y tenemos una visión televisiva. Y lo vimos en Twitter. Y aparte tenemos columnistas que le han dedicado al tema análisis profundos en lo económico, en lo político y en lo social. Cada uno de ustedes se forma un criterio a partir de ello, lo podrán creer o no, pero ello es parte del trabajo que se realiza. Y lo traigo a estos niveles para que se entienda que el contexto de lo que hoy nos está contando él en su libro es parte de algo que será a lo mejor factor de estudio para ustedes cuando tengan esta misma temporalidad y gusto de buscar qué está dando sustento en la prensa a las críticas de lo que ocurre socialmente. Porque también, o algo que no se ve aquí, que a mí me gustaría destacar, es que hoy sí, muchos de nosotros estudiamos ciencias de la comunicación. ¿Y cuántos nos dedicamos a hacer investigación? Creo que somos muy pocos, poquísimos. Diría que él va a seguir esa línea de investigación donde no solo documenta la labor periodística, sino también lo que tendría que ser la historia de lo que es parte de nuestro quehacer y parte de los sustentos que tendrían que darnos pie a lo que llevamos en nuestras andanzas. Esta lejanía que tenemos hacia la lectura y la literatura tendría que retomarse y solo cerraría diciendo, debemos recordar que los historiadores de hoy somos los periodistas. No hay historiador en activo que se atreva a hablar de lo que ocurre en acontecimientos que pasan de ahora. Ellos necesitan por lo menos 100 años para darle visión histórica. Nosotros tenemos minutos u horas para transmitir la realidad que estamos viendo, aun cuando pueda ser un fragmento de todo un gran mapa. Gracias. Muchas gracias, maestro Gustavo. Realmente creo que han tocado puntos muy interesantes, muy importantes, y seguramente tendrán ustedes preguntas, pero bueno, vamos con la tercera participación. Agradecemos, por favor, sus palabras al licenciado Joel Aguirre. Adelante, por favor. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación
me siento profundamente honrado, satisfecho y muy contento de volver a esta que es la casa de todos nosotros, la amadísima FES Aragón. En la época en la que estudiábamos se llamaba ENEP, ahora es FES, pero al fin y al cabo es la misma casa. Quiero comenzar esta intervención hablando un poco sobre todo de la maestra Elba Chávez. A la doctora Elba Chávez yo la conocí en el otoño de 1998, cuando llegó a dirigir el Boletín Aragón, que creo ahora se llama Gaceta FES Aragón. En ese entonces, siendo ella mi jefa, yo conocí a una persona que invocaba todas las pasiones, todas las virtudes que un periodista debe tener. Era una editora, era una periodista, era una reportera, pero sobre todo era una investigadora con las antenas muy abiertas a lo que el entorno y sus circunstancias requerían, y además a lo que la vida académica, a lo que la amada universidad necesitaba. Por esa razón, ahora que nos encontramos aquí para platicar sobre este extraordinario libro, En el reino de la opinión, no me sorprende haberme topado con una obra que es excelsa de principio a fin. Lo digo con conocimiento de causa. Conozco a la maestra, a la doctora como investigadora, y toda la experiencia que ella tiene, todos los años que ha estado en las redacciones, los años que ha estado frente a la academia, los años que ha pasado en hemerotecas, en bibliotecas, en archivos, consultando documentos, se reflejan aquí. Este no es un libro de ninguna manera de fácil manufactura. Este es uno de los libros en la oferta literaria más difíciles de escribir, de manufacturar, justamente por todos los elementos que conlleva. No es un libro hecho al vapor, está escrito con toda la capacidad que tiene una persona con doctorado y además con todo el rigor que exige una obra de esta naturaleza. Una característica que a mí principalmente me orilla a leerlo es la facilidad de la narrativa. El hilo narrativo es muy atractivo, es muy seductor, es muy ameno de principio a fin. A pesar de que es un libro de investigación, a pesar de que cumple con todos los requisitos que una obra de esta naturaleza conlleva, no deja de lado la amenidad, no deja de lado la experiencia, la maña literaria. Ustedes seguramente en sus aulas, los maestros les han insistido mucho en que para ser un buen escritor hay que ser un buen lector. Para escribir bien hay que leer mucho. Hay que leer de todo tipo de obras, hay que leer de todo tipo de publicaciones, todo tipo de géneros, porque en el momento en que hay la necesidad de escribir una obra, a lo mejor no con esta magnitud, pero cualquier obra se refleja. Y en este caso, en el reino de la opinión, refleja los miles de kilómetros de lectura de la doctora Elba Chávez y los miles de kilómetros de práctica, de la ciencia aplicada, de la cátedra. Por eso es una obra que yo considero relevante, por eso es una obra que yo considero que es necesaria que tengamos en nuestra biblioteca. Además de que este es un libro que desde luego pone el foco en la relevancia de la opinión pública que se gestó en la época entre la colonia, el movimiento de independencia, la época del imperio y finalmente la república, que es la que hoy vivimos. Esta época que se gestó en 4 años y que justamente son los que analizan el libro, nos da un panorama muy específico, muy general y sobre todo muy puntual de cómo la opinión pública ha contribuido a la escritura de la historia. Puntos relevantes de esta obra con los que yo me quedo, con los que yo me he ilustrado como periodista, como una persona interesada en la historia de México, como una persona también interesada en los fenómenos sociales del pasado, del presente, incluso de los que nos toca ver, es justamente la gesta de la opinión como un movimiento que ha sido un reflejo de la historia misma. Leer este libro nos adentra, nos llena de conocimiento en varios puntos. Por ejemplo, si ustedes tienen la curiosidad, y los animo verdaderamente a que se adentren en estas páginas, se van a encontrar con datos, con información muy útil, que no solamente les van a servir para su bagaje cultural histórico, sino para quienes pretenden ser periodistas, para quienes ya ejercen el periodismo, es necesario cultivarse, ilustrarse con una obra de esta naturaleza. Por ejemplo, una de las consignas que a mí me ha llamado mucho la atención es la función que tuvo
la hoja pública en su época. Como bien ya se mencionó en esta mesa, en aquellos momentos, en el 1820, 1824, 23, había una tendencia a que solamente las personas sabias, las personas ilustradas, escribieran las hojas sueltas, vertieran su opinión. Pero por el lado contrario había otra tendencia de otros escritores que pues, contrariaban esa idea general. Si hoy lo trasladamos, si trasladamos esas ideas a nuestra época, veremos que no dista mucho. Seguimos hoy en día teniendo, leyendo, escuchando en televisión, en radio, personas preparadas, personas especializadas en diversos temas, vertiendo su opinión, vamos a hablar en específico de los temas políticos. Pero hoy en día las redes sociales, las plataformas digitales han abierto la palestra, han permitido que muchas personas, no solamente los ilustrados, no solamente los especializados, puedan vertir su opinión, puedan subirse a la marejada que implica expresar nuestro sentir frente a los diversos fenómenos políticos, frente a los diversos movimientos. Desde luego que eso conlleva también una responsabilidad, sobre todo de quien nos lee. Una de las máximas de nuestro oficio, una de las máximas del periodismo, y ustedes seguramente lo están aprendiendo en las aulas, es verificar de dónde se obtiene la información que se vierte tanto de manera informativa como de manera analítica. Hoy en día muchos espacios que han sido de análisis se han retomado una costumbre que se manejaba sobre todo en la década de 1980 de convertir los espacios de análisis en espacios de denuncia. Pero esos espacios de denuncia a veces se han aprovechado de mala forma porque desinforman, porque no están a la altura de las circunstancias. O también está la contraparte, opiniones que no necesariamente son especializadas, que no son informadas. Lo que debemos de aprender, y que bien se explica en una obra de esta naturaleza, es que para opinar, para poder discernir, para poder analizar o reflexionar sobre un asunto, lo primero que necesitamos tener es información. Es información útil, información histórica, contexto. Porque si no conocemos el contexto, si no conocemos a profundidad los hechos, vamos a tener una opinión sesgada, una opinión incompleta, incluso grosera, por opinar de algo que no sabemos. Entonces, en esta obra, eso es justamente lo que nos enseña, cómo en su momento las personas que opinaban ayudaron a gestar un movimiento tan importante como el que fue el movimiento de independencia. Y un punto que a mí particularmente me ha causado mucha curiosidad y que desde luego me anima a seguir consultando obras de esta naturaleza, fue el papel que jugaron los vendedores ambulantes. Basta imaginar la escena. La opinión se vertía en hojas sueltas. La hoja suelta puede ser una hoja, 2 hojas, y esa opinión se distribuía a la ciudadanía mediante vendedores ambulantes, de mano en mano. Se vendían los vendedores ambulantes, dice bien en este libro, tenían que gritar más fuerte que el resto de las personas que vendían otras mercancías para que se escuchara su voz. Y a la vez esos vendedores ambulantes hacían un trabajo de transmisores de noticias, porque no solamente vendían una hoja, sino que a veces se daban el tiempo de leer lo que decía la hoja o de explicar el contenido. Y esto tenía una doble función, además de que se promocionaba un producto de opinión, llegaba a la mayor parte de la masa, que era la gente que no sabía leer o que no tenía dinero. Entonces, estas personas que de oídas se enteraban lo que opinaban otras personas, a la vez comunicaban estas informaciones y se hacía una cadena bastante interesante de información y que de alguna manera fue fundamental para el movimiento que en esa época se gestó. Quiero concluir diciendo que esta obra vale muchísimo la pena por cómo se gestó. Es una obra de investigación, es una obra doctoral. La doctora tardó 5 años, un lustro, media década para investigarla, para escribirla. Voy a decir algo que no tengo que decir, pero es una cuestión con la que un día todos ustedes se van a enfrentar. Yo en mi oficio, aparte del periodismo, tengo un interés innato por la lectura de libros de investigación y conozco a muchos colegas periodistas que vergonzosamente
se sientan a escribir las obras 2 o 3 días antes de entregar los originales al imprenta o a la editorial. Un libro que se escribe con 2 o 3 días de anticipación, con una semana de anticipación, no es profesional. Un libro que se copia de internet o que ahora se genera con la ayuda de la inteligencia artificial no es profesional. Esto sí lo es, por el tiempo invertido, por la inteligencia humana que conlleva en cada uno de los párrafos, en cada una de las citas. Y si además tenemos la curiosidad de hacer una revisión exhaustiva de la extensa bibliografía que se enumera al final, tenemos una doble ganancia. Muchísimas gracias por la invitación, muchas gracias por la atención. Gracias, muchas gracias por sus palabras, licenciado Joel. En efecto, creo que hay mucho que poder narrar de este texto, pero vamos ahora a escuchar a la autora y pues qué mejor que nos cuente precisamente este proceso y de esta publicación. Adelante, doctora. Muchas gracias, Edgar. Muy buenos días, queridos alumnos, queridos amigos, amigos del corazón, amigos del camino, amigos del alma, que están en esta mesa, pero que también están aquí acompañándome sentados, alumnos que algunos ya los identifiqué. Vamos a ver si les voy a poner su participación, porque 10 no. Pero ya los iremos viendo. Pues, muchas gracias. Reitero este hondo agradecimiento desde el corazón, desde mi alma, ¿no? Porque esto es muy científico-social, pero estos comentarios son de corazón. Gracias por estar aquí. Gracias a esta mesa también tan nutrida con queridos amigos, insisto, amigos del corazón, amigos de los andares no solo en las aulas periodísticas, en las aulas universitarias, porque aquí están compañeros de generación, pues, sino también en el andar periodístico. Muchas gracias a todos ustedes, alumnos queridos, pues también. ¿Por qué escribir? ¿Por qué publicar? ¿Por qué investigar? Es como una de las primeras preguntas que uno se hace, y una pregunta que yo me hice después de realizar esta investigación, que efectivamente, querido, muchas gracias, pues me llevó prácticamente estos 5 años de trabajar. Se lo platico porque a veces sí es importante conocer cómo es el proceso creativo, cómo es el proceso investigativo. Yo trabajaba promedio de 11 de la noche a 4 de la mañana. Dormía de 4 de la mañana a 8 de la mañana, pues para irme a trabajar y rendir pues en el día más o menos. Esto transcurrió no los 5 años, pero sí 4. Y después, al final había un objetivo primordial que era obtener el doctorado, ¿no? Lo platico aquí. Una de las finalidades de los estudios doctorales es aportar, ¿no? No es que inventemos o que encontremos el hilo negro, sí podemos, lo que sí es ver como versiones nuevas o ángulos poco estudiados del quehacer humano. En el caso que nos ocupa, en el caso de la comunicación y del periodismo, en algo que yo me he especializado y que yo le he platicado aquí a los alumnos, en historia de la prensa en México. Entonces, cuando se cumple digamos que el objetivo primordial, que es el de obtener el doctorado, yo analizo y digo, ¿cuál es mi siguiente paso? Y lo que yo también he comentado aquí, me parecía que no se podía quedar nada más a nivel de investigación, que había que publicarlo. ¿Y por qué publicarlo? Porque hay que compartirlo. Si algo a mí me define en las aulas, en la aula universitaria, quizás en otros espacios laborales donde me desenvuelvo, es justamente eso, que creo que la mayor riqueza que puede tener el ser humano es compartir. En clases les digo, no vengo a enseñar, vengo a compartir lo que a lo largo de 35 años, pues uno va sumando en el pasito a pasito, ¿no? Y entonces es por esto que este libro lo comienzo a promover, porque esta es la gran realidad, para que sea publicado, ¿no? Pasó un largo proceso, hoy ya hablo de los 5 años de investigación, pero se aventó otros 2 años de producción editorial, porque fue absolutamente dictaminado, ¿no? ¿Qué significa esto? Que pares académicos ciegos se les mandó para que fueran, no va mi nombre, yo tampoco sé quién me dictaminó, precisamente para que no digan fue cuatachismo, fue amiguismo, porque conocía, ya saben esas cosas. Y bueno, pues
aquí lo tenemos. Muchas gracias, agradezco infinitamente también sus palabras, agradezco el análisis, agradezco la exégesis, agradezco también esta intención muy afortunada, muy oportuna de traer al presente lo que todavía es actual, pero que sucedió desde hace 2 años, de hace 200 años, ¿no? En el caso de la libertad de imprenta y del tema que nos ocupa. Traigo algunas líneas que me voy a permitir leer. Quería platicarles cómo se manufactura un libro, ¿no? Después de que ya está la investigación. Lo demás, pues me aventé un año literal, un año en la Hemeroteca Nacional. En la Hemeroteca Nacional, que afortunadamente pues está en nuestra alma mater, allá en Ciudad Universitaria, pues alberga prácticamente todas las publicaciones que se han conservado de toda la historia de México, de la colonia a la fecha. Entonces, para los interesados, ya lo platicaré, con esto voy a cerrar con esta invitación para ustedes como estudiantes de la carrera de Comunicación y Periodismo, esta invitación a adentrarse al mundo de las publicaciones periódicas, y ya Gustavo lo mencionó, ya también por acá lo mencionaron, de que parece que los periodistas no estamos escribiendo nuestra historia. Estamos dejando que los historiadores sean lo que escriban, los que hablen, lo que construyan el pasado del periodismo en México. Ahí con esta invitación voy a cerrar. Entonces, si me lo permiten, me pongo los lentes porque no miro muy bien. Bueno. Torrente, fuerza indestructible, impetuosa, reina, contrapeso a la autoridad, portadora de la verdad, son solo algunas de las palabras que los hombres de inicios del siglo XIX emplearon para referirse a un nuevo concepto que justo en esa época comienza a perfilarse, a definirse, a invocarse, a nombrarse. A partir de entonces, la opinión pública es descrita por el español Álvaro Flores Estrada, cito, como la reina del mundo, cuyo único imperio es indestructible, cierro cita, y que sintetiza bien una de las percepciones sobre el lugar que estaba jugando la opinión pública en ambos lados del Atlántico, en esta segunda década decimonónica, es decir, en Nueva España, pero también en España. La opinión pública irrumpió en el escenario hispanoamericano como una fuerza nueva, como lo señalan los hombres de la época, con la metáfora de torrente, que inundó los territorios hispanoamericanos y que junto con la prensa y la sociabilidad se convertirían en características fundamentales que moldearían la política moderna. A partir de 1820, tras restablecerse la monarquía constitucional, también se volvió a otorgar la libertad de imprenta, uno de los derechos más relevantes, el cual, junto con el de representación y con el de soberanía, fueron fundamentales para constituir este país que hoy conocemos, y ya han pasado 200 años. Antes, en 1812, este derecho solo se había permitido por 2 meses. Tiempo, en estos 2 meses, en que comienzan a emitirse diversas opiniones en un tipo de publicación que los contemporáneos denominan papel suelto. ¿Cómo quieren? Bueno, José Joaquín Fernández de Lizarte, que siempre digo que es el tatarabuelito, el tatarabuelo del periodismo en México, y de Carlos María de Bustamante, que en primer juguetillo, Carlos María de Bustamante ya había sido director del primer diario, porque existían periódicos, o sea, tenían una periodicidad, pero no había diarios. Lo pongo aquí como, lo traigo a colación como dato a pie de página. El primer diario que existe en México, Nueva España entonces, es el Diario de México y sale efectivamente con una periodicidad diaria. Pero Carlos María de Bustamante, cuando se inaugura la libertad de imprenta, dice, bueno, pues yo voy a hacer mi propia publicación. Y ellos les llaman papeles sueltos. En la actualidad, algunos historiadores, ¿no?, que a lo mejor no conoce tanto el contexto periodístico, a este tipo de publicación les dice folletos, panfletos, ¿no? Pero en realidad, en historia decimos que no podemos nominar no podemos nominar el pasado con los conceptos del presente, porque han pasado muchísimos años y los vocablos y los conceptos también se van transformando. Una prueba, que lo voy a mencionar aquí, es que el concepto de periodista, como lo conocemos ahora, no existía.
El antecedente del concepto de periodista era escritor público, porque si no había libertad de imprenta, no había escritura, no había gente que escribiera en los periódicos, por lo tanto, el término periodista no existía. Se les denominaba escritores públicos. Vamos. Aunque publicaciones periódicas y no periódicas continuaban imprimiéndose, al regreso de Fernando VII en 1814 y con él del absolutismo, las antiguas prácticas de revisión y censura de los textos por parte de la Santa Inquisición volvieron. Recordemos, antes de 1812, todo aquel que quisiera publicar un libro periódico tenía que mandar su texto a los inquisidores. Los inquisidores lo leían y decían, sí al lugar, bueno, decían, sí, no contiene nada que atente a la corona ni que atente a la iglesia. Por lo tanto, se publica. Si ellos, los inquisidores, nos independizamos, al cabo de un año y meses nos independizamos y nos convertimos en el primer imperio mexicano. En 10 meses, que duró Agustín de Iturbide, empieza otra vez justo la marejada de la opinión pública, por eso la importancia de la opinión pública, y bueno, pues abdica Agustín de Iturbide y toda esta opinión pública que ya venía con la fuerza tremenda, pues comienza a modificar. Y bueno, pues imagínense, de la monarquía pasamos, de la monarquía mexicana, de la primera monarquía mexicana, pasamos a ser una república en 4 años. Es como si ahora pasáramos en 4 años por 4 sistemas de gobierno diferentes. Yo insisto, me pongo los zapatos y digo, qué confusión. Pero además ahora con las redes, con la tecnología, con las maneras que tenemos de llegarnos de toda la información, en aquella época era a través de los papeles sueltos. Yo en alguna otra ocasión he comentado que yo equiparo los papeles sueltos, guardada absolutamente toda esta distancia de los 200 años y por supuesto la tecnología y todo lo que ha ocurrido, como las redes sociales. Si encontráramos una manera de definirlas actual o de equipararlas o de tratar de mirar qué papel tan importante jugaron los papeles sueltos en la época, serían como nuestras redes sociales. ¿Qué significa? Los periódicos tradicionales o los medios tradicionales solo opinan, solo escriben, hasta antes de la irrupción pues, de internet y de las redes sociales, los periodistas. Y ahora, pues cualquiera puede opinar, usted, todos nosotros podemos opinar, podemos decir, podemos criticar, podemos también destruir, más o menos guardadas, insisto, las distancias y todo lo que ya hemos platicado. El papel de los papeles sueltos es muy parecido al papel que actualmente juegan las redes sociales, ¿no? Porque podía opinar cualquiera. Y bueno, se fueron especializando. ¿Qué otra cosa me gustaría comentar? Creo que en términos generales, los papeles sueltos se constituyeron en medio donde se ensayaron diversas formas de escritura pública. Otra vez, los géneros periodísticos no existían. Cuando hay algo nuevo, se innova, se inventa, ¿no? Se crea. Todo este periodo que yo les estoy hablando, todo es innovación y todo es creación. Por eso que es tan importante también para la historia del periodismo en México y también para que lo que nosotros hacemos, pues que sepamos de dónde viene todo esto. ¿Cuáles son? Bueno, en primera, pues fueron, lo dije, lo comentaron aquí, los dos decían, en otras palabras, qué porquerías publican. ¿Esto por qué? ¿Quién les da el derecho a estos a publicar? Si nosotros somos los que sabemos, nosotros somos los que estamos preparados. ¿Quién va a leer esos fárragos insulsos? Paparruchas, les decían. Papasales es un juego de niños y paparrucha es una cosa insignificante. Esas paparruchas, así decían los doctos, los sabios. Pues ¿qué creen? Pues así rechazado, vilipendiado y criticado. En esta clase de impresos se registra la más variada y veteada discusión política en un momento tan decisivo y coyuntural para la nación como es este. Pues en estos meses del segundo semestre de 1820 y del primero de 1821 se consolidarían las bases para que, pues para permitir que todas las fuerzas se unieran para la consumación de la independencia. Nada más y nada menos para que podamos aquilatar y mirar la importancia de la opinión pública, de la prensa, de la libertad de imprenta en momentos de génesis, en momentos de creación.
Bueno, pues la amplitud de contenidos que circularon en el pliego suelto señala su permanencia a lo largo de al menos 3 siglos, porque esto viene, digamos que tiene también a sus tatarabuelos. Ahí les voy a hablar de las diferencias. Pero en ellas se imprimen sermones, catecismos, oraciones fúnebres, novenarios, proclamas, bandos, ¿no? La gente estaba acostumbrado a estos papeles sueltos. No traje una presentación, pero el papel suelto tiene prácticamente el tamaño carta, y es esto, serían 2. Tenemos una carátula, está impreso acá, acá y acá. Generalmente eran de estas 4 páginas, generalmente, pero había de 8, ¿no? De 8 páginas. La gente estaba acostumbrada a ese formato porque ahí, pues ya saben, pueblo católico, absolutamente, al 100%, pues que las oraciones fúnebres, que el catecismo, bueno, el catecismo desde entonces ahí se enseñaba a los niños, etcétera, ¿no? ¿Cuánto costaban? Bueno, por ejemplo, el de 4, que era el que predominaba, costaba $1. Perdón, si fuera de 8 costaba $1. Este costaba medio real. Y este, que cuando es por las 2 hojitas, costaba un octavo de real. Y las hojas impresas, y también había hojas impresas por una sola cosa, las llamadas hojas volantes. Las hojas volantes eran así. Solo era una, o sea, el texto de este lado, y de este lado no había nada, ¿no? Había hojas, las de Atlaco, que eran impresas al frente y detrás, y estas. Pero generalmente eran de 4. Estos eran los tatarabuelos del periodismo en México. Hablamos de esto. ¿Qué se publicaba? Bueno, son muy simpáticos. Ahora, pues, nos parecerían muy simpáticos porque ellos hicieron un esfuerzo muy importante por hacer que la gente leyera. Recuerden que había un alto grado de analfabetismo, ¿no? Y entonces, los que sabían leer, pues no tenían la experiencia de lecturas más vastas o más profundas. Entonces decían, ¿cómo hacemos que la gente lea? El mismo Fernández de Lizalde decía, es que es importante que la gente lea. ¿Cómo lo hacemos? Bajándonos al nivel del habla común, ¿no? Utilizaban, empleaban la fábula, la parábola y el diálogo, mucho diálogo entre personajes ficticios, pero representativos del pueblo. Que esto propició, pues, que capas más bajas de la sociedad novohispana siguieran las polémicas, ya sea por medio de la lectura en voz baja, ¿no? Como lo hacemos nosotros, o en voz alta. Es decir, se enteran porque hay alguien de la familia que sí sabe leer, o alguien del grupo amistoso que sí sabe leer y que les lee en voz alta a los demás. Yo encuentro referencias en las tiendas de abarrotes de alguien que sabe leer, que les lee a todos los que están ahí. Entonces se enteran, pues, de esta manera de las discusiones. Y ya lo comentaron aquí a través de los gritos de los voceadores. Práctica esta última que registra también un incremento que va de la mano con el explosivo aumento de la producción de estos impresos. Si había tantos impresos, como Fernández de Lizalde decía, ¿cómo le hacemos para que lleguen a toda la gente? Van los voceadores, que son niños, que son muchachos, que son mujeres también, y les venden por docenas sus impresos. Ellos lo compran, les dan una ganancia, si tienen y los tienen que ir a gritar. Entonces imagínense, aquí ya vemos 4 periodistas que cada uno, bueno, 4 escritores públicos, cada uno va a sacar su periódico, pero yo quiero que se vendan, todos queremos que se vendan. Van a dar su docena o su centena, al mismo tiempo era un griterío en el centro porque se iban a los lugares públicos. ¿Y qué creen que pasa con esta gritería? Pues, por ejemplo, el virrey Apodaca prohibió el voceo, que dijo, ¿qué les pasa? Están molestando, importunando a la gente con sus gritos, porque efectivamente era un griterío, porque yo, como vendedor, como voceador, pues tenía que vender mi periódico. Imagínense el centro histórico de la época, ¿no? Los portales, entre todos los puestos, ¿no? de lo que vendían las mercaderías de la época, la Cámara de Diputados, por supuesto, ¿no? El colegio, bueno, no sé dónde estudiaban. Imagínense si yo llegué a detectar que en una semana se imprimieron 14 papeles sueltos.
14 muchachos o voceadores, o quizás más, porque cada uno compraba una docena, porque de ahí se sostenía. Bueno, pues lo prohibió. Más adelante volvió la práctica, ¿no? ¿Qué utilizan? Bueno, satirizan sus prácticas y las situaciones de la vida política, y además pues facilitan la oralización a los vendedores de los impresos, que en sonsonete gritaban los títulos por plazas y portales. Como en Los borrachos y los niños suelen decir las verdades, el aprendiz de todo y oficial de nada, la peor cuña del propio palo y al que le venga el saco que le ponga. Así se llamaban. Pero yo me imagino, esto sí ya es un ejercicio de imaginación, un poco así desde el presente, que gritaban así: los borrachos y los niños suelen decir las verdades, el aprendiz de todo y oficial de nada, cómprelo, ¿no? Me imagino. No tengo datos, pero sí, ellos dicen que gritaban en sonsonete y que atronaban las orejas, dice una fuente. Es decir, que pues prácticamente te estaban gritando al oído, ¿no? También se publican diccionarios satíricos o burlescos, testamentos irónicos en los cuales se refieren a las últimas disposiciones del que supuestamente firma. Pero hay también textos que se presentan como platillos y aderezados con condimentos, desde la chanfaina sequita, empanaditas, bocaditos salados, almendras dulces, chilindrinas y caramelos, hasta la sal y pimienta con la que mostraban el sabor de su impreso. Así, contra las verdades amargas, que es de un autor, se emitían las almendras dulces o sal y pimienta. Por ejemplo, la chanfaina sequita contra el pensador mexicano. Las verdades amargas, almendras dulces, primera parte, un bocadito salado al autor más despreocupado. También había sueños ficticios que abundaron muchísimo, y pues en estos sueños, supuestamente, el que soñaba decía: no, pues es que Agustín Iturbide se quiere entronar, él quiere seguramente llegar y ser monarca, pero no lo vamos a dejar. Eso dice en el sueño, ¿no? Y se firmaban con sus iniciales o anagramas, pero la mayoría empleó seudónimos. Por estos impresos, el ciudadano común se enteró de grandes discusiones: la instauración de la práctica de la Constitución, la actuación de Juan Luis de Apodaca bajo la figura del jefe político de Nueva España, la representación en cortes de los americanos, las reformas al clero y la libertad de imprenta, así como los debates entre, ahí les va, si les suena muy común, desde aquella época había facciones. Primero vamos a ver la discusión entre borbonistas, entre iturbidistas y ex-insurgentes. Después, entre monarquistas y republicanos. Y ya que estábamos más o menos decididos por la república, pues el mundo político se divide entre centralistas y federalistas. Como lo sabemos, triunfó la República Federal. Polémicas públicas que, por otra parte, nos hablan de las principales preocupaciones del momento y del estado de efervescencia política. Los papeles sueltos fueron el medio a través del cual la naciente opinión pública se manifestó en estos meses de constitucionalismo español, soporte material que se convirtió en la alternativa de expresión pública para este y aquellos periodos en los que se registraba ausencia de periódicos, ya sea porque los proyectos editoriales desaparecían, porque era incosteable, o porque, sí, también eran encarcelados sus autores, los editores, los impresores, como le sucedió la primera vez que se permitió la libertad de imprenta a Fernández de Lizardi, que fue el primer periodista encarcelado por la autoridad política y estuvo 7 meses en la cárcel. Pues la invitación sería, retomando mi expresión inicial, de que la historia de la prensa no la estamos haciendo los periodistas. La invitación aquí es a que, como tema de tesis, ¿no?, quienes vayan a hacer tema de tesis de investigación, pues volteen la mirada a algún periodo del pasado, del pasado de la prensa mexicana, volteen la mirada y que la tomen como un proyecto de investigación para titularse, porque sí creo que es importante que los periodistas, que los que estamos haciendo la comunicación en México, que los que estamos informando, que los que estamos contribuyendo justamente a esta generación de la opinión pública, pues esta historia también entremos los periodistas. Pues atención, muchas gracias. Muchas gracias, doctora Elba, por
la presentación. Igual comentarles a las personas que nos siguen en la transmisión que si quieren hacer alguna pregunta, por favor la pueden poner en la sección de comentarios para que también la trasladen a la mesa. Y a las personas que están aquí como asistentes, también abrir una serie de preguntas y respuestas. Yo me reservo pues, algunas apreciaciones que quisiera hacer rápido. Es que efectivamente la historia del periodismo en México es menester que nosotros la atendamos. Creo que lo que la doctora Elba ha logrado reflejar en sus estudios de doctorado y en los proyectos que tiene, porque tiene uno muy interesante para una estancia postdoctoral que va a ir a España a finales de este año, inicios del que viene, a trabajar aspectos muy importantes. Incluso me gustaría que lo pudiera comentar la doctora Elba, para que más o menos conozcan los jóvenes. Y entre tanto, si quieren ir preparando alguna pregunta, les hacemos llegar el micrófono. También en la transmisión. Adelante. Muchas gracias. Bueno, ¿quién quieres que comente primero de la estancia? Ok. Bueno, mis alumnos y amigos, todos saben, me voy de hecho dentro de 8 días, ya debía de estar allá, pero aquí estoy todavía, hasta el último momento. Yo me voy a hacer una estancia postdoctoral a la Universidad de Cádiz, y justamente el tema por el cual fue aprobado mi proyecto es un tema que yo veía a lo largo de estos años en las fuentes de la época, pero quienes ya estén en séptimo y octavo, que saben que hay que delimitar, que hay que definir muy bien los proyectos, porque si no, no podemos abarcar todo. Yo lo dejaba de lado. Y es el tema de las voces femeninas. Es una deuda que yo tengo con mis compañeras, ¿no? Con mis compañeras, con mujeres, con las mujeres que yo alcanzaba a mirar muy poquito, pero ahí están. A veces hay que escarbar, nada más levantar un papel como para encontrar estas voces. Pues voy a buscar las voces femeninas. Las voces femeninas en México, en esa etapa, sabemos, y es como ha sido muy socializado, que Leona Vicario es la primera periodista, pues, mujer en México, pero a mí me parece que antes que Leona Vicario, o a la par que Leona Vicario, hay otras voces femeninas que están ahí. Van a ser, anticipo, pues, hipotéticamente, que no están a flor de tierra. ¿Por qué? Porque en primera, imagínense, si ahora las condiciones de la mujer son complicadas, son difíciles, pese a que hemos avanzado sustancialmente, aún hay mucho trayecto para las mujeres en general, bueno, y en el periodismo también. Yo veo entre nuestra generación, ¿no?, que egresó hace algunos ayeres, y ahora veo cada vez más mujeres en los medios, y lo cual, pues esto habla de este trayecto que hemos avanzado. Pero en aquella época, imagínense, muchas firmaban como seudónimo. Por ejemplo, tengo un caso de la amiga de la Constitución. Puede ser que sí sea mujer, pero puede ser también, eso lo voy a averiguar, que hayan utilizado un seudónimo. ¿Por qué Cádiz? Porque, ya lo comentamos, la primera constitución política que nosotros tuvimos se creó ahí, en Cádiz. Entonces, en Cádiz hay una, como se vive acá en Nueva España, allá donde se reúnen los diputados que nos dotan de esta constitución, y de hecho nuestra constitución política actual tiene todo, digamos que todo el ADN de esta constitución política española. Quienes estudian el constitucionalismo mexicano se podrán dar cuenta de cómo se absorbió, pues, todas estas ideas y todos estos primeros postulados desde el 812. Bueno, y entonces ahí hay muchos impresos que seguramente, yo también lo pongo de manera hipotética, no están acá, ¿no? Por un lado, y por otro lado, bueno, la doctora que digamos que va a ser mi receptora, ¿no?, porque es un proceso que a algunos debe ser platicado un poco largo, pero pues agradezco muchísimo. Ella trabaja también es especialista en prensa, es especialista en España, pero ha hecho trabajos muy interesantes sobre la participación de las mujeres en la prensa. Entonces, pues yo voy en búsqueda de esas huellas. Espero encontrar a nuestras tatarabuelitas, ¿no?, heptabuelas, bueno, nuestras chosnas del periodismo en México. Esto es, y sí, efectivamente es la próxima semana, por allá nos vemos. Vía Zoom con los alumnos. Fuerte aplauso. Voy a dar las gracias. Como se podrán dar cuenta, la profesora Olga no para, ¿no? Es una mente muy
muy activa y de verdad agradecemos también su producción. Preguntas, por favor, quienes quieran hacer la mano, por favor. Buenas tardes. Primero que nada, felicitarla por su trabajo. Me parece, por lo que comentaron los profesores, muy importante que le prestemos atención al tema. Y pues yo quería preguntarle de un tema que habló ahorita, que fue precisamente la libertad de prensa, porque pues México ha estado siempre muy sujeto históricamente a la libertad de prensa a lo largo de los años. Y preguntarle a usted a través de este trabajo cómo ha cambiado, variado, evolucionado el concepto que usted tiene de la libertad de prensa en México. Muchas gracias. Muchas gracias, buenas. Primero preguntas y muy bien. Ok, bueno, muchas gracias por la pregunta. Pues justamente yo puedo, una de las primeras ideas que puedo aquí enarbolar es que si bien se ha avanzado en términos de libertad de expresión y de libertad de imprenta, hoy por hoy seguimos acotados con algunos elementos muy parecidos desde que se creó o desde que se permitió por primera vez la libertad de imprenta. Vamos a esto. Hay un reglamento, desde el primer reglamento el reglamento de la ley constitucional dice que no podemos subvertir el orden. O sea, dice, todos los españoles tienen libertad política de imprimir sus ideas, ¿no? Pero no, estas ideas no deben subvertir el orden, no deben injuriar, no deben atentar a las buenas costumbres y a la decencia, ¿no? Vamos a decirlo en términos generales. El primer reglamento data de 1813. Tenemos otro reglamento en 1820 que se retoma de este, que es más o menos lo mismo, no es un reglamento muy largo, pero si tú, el periodista, el impresor, porque también se castigaba mucho al impresor, les cerraban, les decomisaban sus imprentas y tenían que pagar fuertes multas. Muchos periódicos por eso no subsistieron, porque no tenían para pagar las multas y les decomisaban las imprentas. La otra, bueno, pues el propio Fernández de Lizardi, que yo ya traje a colación, él en su número 9 del Pensador Mexicano, utiliza ese día, el pretexto pues para felicitar por su cumpleaños al virrey Benieves, y le dice, es 1812, estamos en plena guerra insurgente, ¿no? Le dice, pues lo felicito, señor virrey, pero también me gustaría comentarle que respete el suelo del clero, ¿no? Pues porque estaban persiguiendo, había una persecución, pues usted sabe que la insurgencia, el componente de la insurgencia fue altamente clerical, ¿no? Hubo muchos sacerdotes y muchos párrocos, y entonces había fuero, y le dice eso, que por favor respete el fuero de los eclesiásticos, ¿no? De los curas. Bueno, pues esto fue el 5 de diciembre, al otro día él estaba en la cárcel. Estuvo 7 meses en la cárcel y sí creo fue el primero. Al que le iban a echar el guante, pero se echó a correr, fue Carlos María de Bustamante y se fue por Morelos a Cuernavaca, y bueno, pues de ahí empieza su trabajo también dentro de la insurgencia. Entonces, siempre ha estado acotada a estos tres aspectos, y si ustedes lo observan en la Constitución Política actual, me parece que en el 2005-2006 se agregó en el artículo 7º constitucional que dice todos tenemos derecho a informar y a ser informados, ¿no? Fue un agregado que no existía desde la Constitución del 17. Nuestros dos artículos que nos rigen pues como comunicadores y como periodistas son el 6º y el 7º constitucional, pero la ley reglamentaria, que como lo sabemos una ley reglamentaria, es aquella que de manera puntual te va a decir si incurres en una infracción, ¿a qué eres acreedor? ¿A qué castigo? Desde entonces existía. Entonces decían, si tú injurias a alguien, pues te vamos a... era pena corporal, es decir, cárcel, y pena y castigo con dinero, ¿no? Entonces, pues en los casos fuertes, como el de la injuria o el de subversión del orden, porque yo lo que creo es que Venegas, lo que está subvirtiendo el orden, porque en primera está poniendo en cuestionamiento mi autoridad como virrey, y en segunda está alertando a la insurgencia. La insurgencia, por supuesto, fue súper penada o perseguida, bueno, por las fuerzas realistas, ¿no? Entonces yo sí creo que se ha avanzado absolutamente, tenemos mayor libertad de expresión, pero hoy por hoy, al menos en términos reglamentarios, en términos de leyes,
Estas leyes nos siguen rigiendo, salvo este agregado, perdón, del artículo 6, y la crítica, la gran crítica que yo siempre hago en espacios públicos es que la ley reglamentaria data de 1917 y es además preconstitucional, porque se hizo antes de que se promulgara la Constitución Política del 17, y como nota pie de calce, les puedo decir que la Constitución del 17 es muy parecida a la del 57, donde ya está agregado. La del 57 viene también con una reminiscencia muy importante de la del 24 y la de 1824 de la de 1812. Por eso digo que la Constitución del 12 fue tan importante que hoy por hoy lo tenemos. Sí, hay mayor libertad de expresión, hay mayor libertad de imprenta, pero ahora los mecanismos para sofocar, para callar, se han modificado, ¿no? Existen demandas, denuncias todavía, sobre todo por ataques a la vida privada, que también desde entonces existen. Concluyendo, la libertad de imprenta en México, Nueva España, nació acotada a prácticamente estos tres elementos, y de ahí el poder público, el poder político, ha echado mano con esta interpretación, a modo a veces, para perseguir, sofocar, acallar, encarcelar o multar a la prensa, ¿no? Gracias. Muchas gracias. Buenas tardes. Hola. Mi pregunta es para la doctora Elba. Soy Isaac, mucho gusto. Mi pregunta es referida hacia la opinión pública. Se ha comentado que está bastante polarizado en tiempos recientes, pero por lo que nos ha comentado, siempre ha estado dividida. Entonces, si bien han cambiado obviamente los personajes, porque nadie vive más de 100 años, o son muy pocas las personas, y las tecnologías se han dividido tanto, con esta similitud que mencionan en las hojas sueltas y las redes sociales, ¿considera que la opinión pública se ha hecho más, ha tenido más herramientas para poder ser más independiente, o considera que las nuevas tecnologías la han relegado a seguir a los líderes de opinión? Ahora todos leemos, bueno, sabemos leer más personas, aún hay mucho analfabetismo, pero casi no leemos mucho, y lo que leemos casi siempre nos lo dicen los demás, y casi son cosas de mucha calidad. ¿Ha cambiado algo? ¿Ha mejorado algo? ¿Cómo piensa el panorama actual? Muchas gracias, Isaac. Efectivamente, por eso lo comento, y también lo comentaron en la mesa, que este tipo de investigaciones pues, nos permiten ver la actualidad, ¿no? Porque lo mismo que vemos ahora, tú cambias el nombre al partido político, ahora se llaman partidos políticos, ¿no? En aquella época se les llamaba facciones o grupos, ¿no? Igual el término partido político como tal no existía, pero yo veo a 200 años exactamente lo mismo. A lo mejor ahora es PRI, PAN, Morena, etcétera, pero como te lo dije, en la primera parte eran los liberales y los serviles, eran dos grupos, desde el 12. El término liberal prácticamente también se comienza a manejar desde 1812, lo mismo que el servil. Los liberales a la parte conservadora, es decir, los que no querían los cambios, ¿no? En Cádiz justamente, les decían, es que son seres viles, por eso la palabra luego se compacta y le ponen servil. Los liberales y los serviles, en una década después, se van a modificar y van a ser exinsurgentes, porque ya entran otras fuerzas, como los insurgentes en su momento, y después exinsurgentes, porque recordemos que se unieron al movimiento trigarante para lograr consumar la independencia de México. Entonces están, a los liberales y serviles, se va a agregar el componente de borbonistas, es decir, los que quieren que venga alguien de la dinastía de los Borbón a gobernar a México, ya México como tal, pero están los iturbidistas, es decir, el grupo que sigue a Agustín Iturbide y que quiere, como él consumó o eligió la independencia, quiere que sea él el primer monarca mexicano. Una vez que al final queda Agustín de Iturbide, comienzan otras fuerzas a moverse, entre ellas la de los republicanos. De hecho, la paradoja de la vida. Y si les suena como algo actual, bueno, pues ya ustedes dirán, los exinsurgentes
se convirtieron, fíjense, y borbonistas, que querían que viniera un monarca español a gobernarnos, se convirtieron, se aliaron, o sea, algo impensable. Imagínense, una década antes, la corona luchaba contra los insurgentes para sofocar la insurgencia. Se unieron, ¿para qué? En contra de los iturbidistas, para que esta fuerza, a través de la opinión pública, ganara. Y la prueba es que la opinión pública, lo diré en palabras no poco académicas, le tundió a Agustín de Iturbide. Si cuando nosotros leemos que era el padre grandioso, adorado, un Washington que nos dotó de la libertad, eso lo vamos a encontrar en todos los papeles sueltos previos a su coronación. Después, como hay esta unión entre los borbonistas y los exinsurgentes que no lo querían, por supuesto, estaba cada uno luchando por su lado, ¿qué hicieron? Pues empezaron a publicar en cantidad de impresos en donde decían que era todo lo contrario que 10 o un año antes, es decir, aplicar. Y bueno, por eso les digo, si les suena actual, de cómo se van conformando los partidos políticos, quién se une con quién, ¿no? Para los procesos electorales, las coaliciones, las alianzas, pues mírenlas, ahí está, hace 200 años, algo muy parecido. Sí, la opinión pública, por eso es tan importante, la opinión pública hoy sigue siendo importante. ¿Qué tanto? Bueno, están los opinadores, ¿no? Los expertos, los especialistas en dotar de una idea, ¿no? De un concepto, de un juicio, ¿no? Fundamentado, pero también está la otra parte que tiene que ver con la tecnología y el Internet, en donde, en sentido estricto y de manera democrática, todos podemos opinar. ¿Qué tanto nuestra opinión es fundamentada? Bueno, ese ya es otra arista de la discusión, porque también esto es una discusión muy fuerte entre la gente que estudia comunicación y periodismo y la opinión que se vierte a diestra y siniestra, como se hacía entonces en las redes sociales, ¿no? Hay todavía por ejemplo, otros temas para investigar o para hacer investigación para una tesis. Isaac, muchas gracias. Muchas gracias. Elba, muchas felicidades por el libro. Me da mucho gusto estar aquí, estar escuchando los comentarios de todos. Y bueno, la verdad es que ya quiero leer el libro con las anécdotas que vienen ahí. Ya me dieron muchas ganas de leerlas, de tratar de imaginarlas en la mente. Y me sorprende que pues a 200 años de lo que se describe ahí, hay muchas cosas, como lo han dicho, que son muy similares, que lo seguimos viendo, a lo mejor con medios, con formas un poco distintas, como la tecnología, pero pues que no han cambiado en mucho a lo que se vivió hace 200 años. Y mi pregunta es, que te quiero hacer, ¿por qué tenemos que leer este libro? Me queda claro que la parte de conocer nuestra historia, saber de dónde viene, quienes no hemos estudiado o estudiamos esta carrera, el conocer justamente sus orígenes, pero también, ¿por qué debemos de leerlo? ¿Qué nos va a dejar para quienes ejercemos o aspiramos a ejercer la comunicación en el futuro, ¿no? ¿Cuál es el gran aprendizaje y cómo lo vamos a poder aplicar pues, en el ejercicio de nuestra profesión? Porque sí, me gusta mucho esta parte histórica, pero también cómo lo tenemos que entender para aplicarlo ya en nuestra profesión. Muchas gracias, Carlos, muchas gracias por tus comentarios y también por la pregunta. Me parece, yo voy a hablar como desde mi óptica y pidiendo una disculpa por si me escucho como mis aportaciones, porque a mí me decían, es que tienes que poner cuál es el aporte. Y decía, bueno, yo creo que esto quedaría un poco pues en manos de los lectores, pero lo voy a comentar. Justo lo que yo encuentro y por qué es importante, qué nos puede aportar pues a la lectura de este libro. Creo que hay una frase que lo resume muy bien, ¿no? Si no conocemos nuestra historia, estamos condenados a repetirla. Entonces, aquí, los que están estudiando comunicación y periodismo, nosotros mismos que estamos de este lado, compañeros
que ya están o que ya tienen toda una trayectoria de los medios de comunicación, me parece que el libro justamente les permite eso, saber en estos 200 años, ¿no?, qué hemos estado haciendo y qué trabajo hemos estado haciendo como comunicadores. Creo que ahí va, esa es una parte, el saberlo, el conocer, para no repetir los errores. Y a lo mejor, ¿por qué no?, para propugnar cambios. O sea, lo que les comento, nuestra ley reglamentaria tiene 105 años, preconstitucional, y ya han pasado décadas, y han pasado gobiernos, y seguimos, al menos a la letra, con una misma ley reglamentaria, ¿no? Ya no hay cárcel, pues, para quienes hablen de la vida privada, ¿no? Ya tenemos muchos casos sobre periodistas que fueron denunciados, ¿no?, por ataques a la vida privada, y que, bueno, pues las penalidades han sido, bueno, el castigo ha sido ahí de millones de pesos, ¿no? Miguel Ángel Granados Chapa, me parece que le tocó, ¿verdad?, por la publicación de un libro de Hidalgo, ¿no?, de un gobernador de un libro. Bueno, creo que ese es uno. La otra, comprender, me parece que de manera subrayada y destacada, que comprendamos, que podamos mirar la gran y absoluta importancia que tiene la prensa para cualquier democracia, para cualquier país. Desde ahí, desde esta década que estamos viendo, desde el 12, pero sobre todo desde el 20, la década de los 20, ahí está puesto, para que vean, para que ustedes entiendan todos lo que está en nuestras manos: ser periodista, el manejo de la información, el profesionalismo, el ir en busca de la nota, en busca de la información, para que los demás, así como dicen, no es para que estén enterados, porque somos los ojos y oídos de aquellos que no pueden estar en el lugar de los hechos. Es fundamental, tan fundamental como lo que ya les está diciendo. La prensa subió al poder Agustín Luis Pérez. La prensa contribuyó a que el movimiento trigarante se expandiera, porque en cada plaza donde iba el movimiento trigarante iban con una imprenta, o los que tenían imprenta lavaban a favor del movimiento trigarante, y entonces así es como se expande el movimiento, y además lo sabemos, sin derramamiento de sangre. La prensa, sí o sí, hizo que nos independizáramos, o fue un componente fundamental para lograr la independencia. La prensa sí hizo que se entronizara Agustín Luis Pérez. Claro, la prensa, el poder de la opinión pública depositado a través del impreso, de la prensa, pues, de los periódicos, de los papeles sueltos, también lo orilló a que abdicara. La prensa sí o sí, por supuesto, contribuyó a que aquellos súbditos que ignorábamos todo de la cuestión política nos comenzáramos a informar y a enterar de que había otros sistemas de gobierno y que podíamos poseer derechos, por supuesto, también obligaciones. Yo creo que fundamentalmente esa es la reflexión, que aquí lo vemos históricamente. Desde ahí ha sido, se muestra, se demuestra, se ve el gran poder de la prensa. Gran poder, pero al mismo tiempo, muchachos, compañeros, amigos, la gran responsabilidad que tenemos como periodistas y como informadores. Gracias. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta, comentario? Por favor. Buenas tardes, felicidades por el libro. Mi pregunta es, justamente estabas comentando de esta forma en que pues redujeron el lenguaje y todos los periódicos a cosas más sencillas para que llegara más gente. Y me acuerdo mucho ahorita de que pasa lo mismo como dices en las redes sociales, pero también en esta parte muchos llaman nuevo periodismo, pero nos decías que ya hacían estos diálogos que era como lo que imaginaban desde antes, o sea, realmente ya estaban las bases y lo que hicieron fue traer. Entonces me gustaría conocer tu opinión sobre esta transición más bien. Muy bien, muchas gracias. Sí, efectivamente, otra vez regreso a la premisa inicial de todo se estaba creando, el periodismo no existía la libertad de imprenta. Y entonces
echaban mano de lo que sabían. Pero había una conciencia, si no de todos, y de una gran mayoría de estos que fueron tan denostados, tan criticados, que decían, ¿cómo hacemos que el pueblo, el que no está avesado en los asuntos públicos o asuntos políticos, cómo hacemos para que entienda lo que está sucediendo? Bueno, pues tomamos personajes del pueblo, por ejemplo, Porras y Braulio, se me ocurre, es un diálogo de Fernández de Lizardi, fíjense. Dice Porras que era español y Braulio, creo que ambos eran españoles o criollos, le dice uno al otro, ¿cómo ves esto de la independencia? ¿Tú qué piensas? No, pues yo pienso que está muy mal. ¿Independizarnos de qué? Pues si estamos muy bien. Y le dice Porras, pero yo creo que sí estaría bien que nos dejaran, que se quitara el monopolio, ¿no? Ya ves que no podemos nosotros exportar el tabaco, todo lo tenemos que traer de España. Bueno, así hablaban los personajes, eran los españoles. Y con eso, Fernández de Lizardi instruye, habla, platica sobre los elementos de la independencia, que ustedes lo saben, bueno, todos lo sabemos, era el monopolio, obviamente las exacciones, les pedían préstamos forzosos, la gran división que existía entre criollos, ¿no? Españoles nacidos en Nueva España y los peninsulares, porque todos los cargos públicos, todos los cargos estaban en manos siempre de españoles, de los peninsulares, ¿no? Esto ya lo sabemos. Esa era una manera. Otra, por ejemplo, Agustín de Iturbide, como no había lana, porque esa es la gran realidad, no había dinero para hacer frente a todos los gastos de la guerra y del ejército, etcétera, etcétera, lo que hace, instala una serie de medidas económicas, entre ellas dar como papelitos, ¿no? Como dinero, el actual dinero, porque antes eran monedas oro, además. Y hay me recuerdo un papel que dice la indita y el coscolino, algo así. Dice, ¿dónde se ha visto? Bueno, ya estoy actuando, ¿verdad? Pero yo creo que así decía. ¿Dónde se ha visto que la monedita valga lo mismo que el papelito y nos quita nuestro dinero? ¿No? Así les hablaban. ¿Y qué crítica está haciendo? Pues a una medida financiera, a una medida económica que está ahora en el gabinete de Agustín de Iturbide. Otras que, bueno, en la primera que yo comenté, la de la independencia, pues llegó a la cárcel otra vez a Fernández de Lizardi y él escribe y dice, a ver, pero yo nunca hablé de la independencia, mis personajes solo estaban platicando qué iba a pasar. Ahí creo que se aventó como 3 meses en la cárcel del pueblo Hernández. Bueno, de los que estuvieron más en la cárcel, pues Fernández de Lizardi en estas 2 décadas, y otro personaje que es Pablo de Villavicencio, el padre de Rosario, que ahí no sé cuántas veces pisó la cárcel, y luego los mandaban lejos, los mandaban a Acapulco, o los mandaban a Veracruz, porque la pena la tenían que poner allá. Bueno, y entonces ellos dicen, pues ¿cómo les hablamos? Así como estamos platicando, de manera muy coloquial. Por eso los sabios decían, ¿y estas tonterías de niños qué? ¿Por qué? Pues había que escribir, ¿cómo utiliza la palabra? Avesados en el estudio de la gramática y de la literatura, ¿cómo rayos iban a escribir? Como así, muy, muy coloquialmente. Había muchos diálogos. Ustedes saben, todos sabemos, el refrán y el dicho condensa en unas cuantas palabras como todo un conocimiento, ¿no? Toda una percepción del mundo. Entonces, todos entendemos perfectamente el mensaje que se le da a través de un refrán o de un dicho popular, y pues por eso ellos los empleaban, ¿no? Después se modificó, ¿no? Se fue modificando en el transcurrir del tiempo. Básicamente sería que tuvieron muy clara conciencia, que también es muy importante, ¿eh? Si todos hubiéramos escrito de manera docta, seguramente muchos de los cambios que se vivieron no se hubieran respetado, porque obviamente apelaban a la opinión pública. Si todos estamos enterados y todos opinamos, y este grupo, este auditorio, yo los convenzo a través de un periódico o un escrito que hay que modificar el sistema de gobierno, ¿qué digo yo? Pues al final yo tengo a mi favor a la opinión pública, porque toda la opinión pública quiere que haya una modificación. Hay la importancia de la opinión pública y otra vez de la imprenta o de la prensa. Muy bien. Muchas gracias. Y sí, seguramente le vamos a solicitar a la doctora Elba que nos pueda aportar algunos ejemplares para tenerlos en la biblioteca, que sean material de consulta también de nuestra carrera. Así es. Y bueno, que mejor que ustedes se puedan acercar con ella y se pregunten
más cosas. La verdad es que esta presentación deja mucho que pensar, que reflexionar. Me quedo con la frase brillante que dices, la trascendencia de la prensa en la democracia de todas las sociedades. Entonces, salvaguardemos esta parte y recordemos algo, como bien lo comentó la doctora, en el caso de que nosotros no entendamos nuestra historia, estamos sujetos a repetir los errores. Y la otra parte, que si nosotros no defendemos nuestra profesión, nuestra disciplina, no esperemos que alguien más lo vaya a hacer. Y defender es conocerla, defender es nutrirse de este tipo de lecturas. Es importante que se sepa. Yo creo que aquí la cercanía que pueden tener con la autora directa y con la parte de lo que se hace desde la FES Aragón es muy esencial para que ustedes también noten hasta dónde las profesoras y profesores, egresadas y egresados, dicho sea de paso, la doctora Eva ha sido asesora, tutora de gente muy destacada en los medios, gente muy valiosa. Entonces yo creo que llevan esa línea, llevan esa beta. Así que pues agradecerle a la doctora Eva y a los presentes, y a continuación vamos a hacer entrega de los reconocimientos para, por favor, que puedan brindarles un aplauso. Me dice a la siguiente. De Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Estudios Superiores Aragón, División de Ciencias Sociales y Carrera de Comunicación y Periodismo, otorga el presente reconocimiento a la doctora Elba Teresa Chávez Lomelí por su participación en la presentación del libro El Reino de la Opinión, Impresos y Nueva Cultura Política 1820-1823, que se llevó a cabo el día 6 de noviembre del presente año en las instalaciones de la facultad. Por mi raza hablará el espíritu. Muchas gracias. Solicitamos también la presencia de la maestra Marta Lourdes Argueta Hernández. Trae fuera la maestra, para el maestro Gustavo Castillo García. Claro que sí, siempre bienvenidos, pues muy reconocido para Joel Aguirre. Muchas gracias. Y pues agradecerles a todas y a todos su asistencia. Esperamos que sigan participando. En esta semana tenemos otro evento el próximo día viernes, el Día de la Publicidad, y tenemos también el evento de la Voz Aragón el próximo miércoles 8 de noviembre. Que estén muy bien, que tengan muy bien. Gracias.